Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Tengo una pregunta que quiero presentarles a los cuatro y cualquier otra persona que esté sintonizando también. Hemos escuchado en las últimas semanas sobre el aborto bastante, ¿no? Y damos gracias a Dios por la posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos que finalmente se ha escuchado. Y damos gracias a Dios por eso, porque es un gran paso en la dirección correcta. Pero en la última semana escuché, y sé que ustedes escucharon lo mismo, de una niña de 10 años que fue embarazada y fue violada, si recuerdo correctamente. ¿Escucharon de esa historia? Bien. Y la niña creo que se practicó un aborto. Y yo dije, en la programación de la mañana, el día de hoy que se transmite en vivo, y dije que el aborto no es lo que se debió de haber practicado, ¿no? Que el matar a esa criatura realmente no es una solución, aunque estaba muy cerca del tiempo de que fue embarazada la jovencita, que el aborto no era la respuesta, excepto cuando la vida de la madre pues está en peligro. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque ustedes podemos ver que tenemos una niña de 10 años de edad que está tratando de, si lo que digo es correcto, está tratando de llevar a un bebé en su vientre en 9 meses y realmente eso es algo muy, muy, muy serio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debería de ser la situación? Permítame opinar algo, si es posible. Escuché la historia y yo no la he estudiado de cerca y pensé en esto mucho. Pienso que es algo trágico. Yo creo que en el caso de, si yo fuese el padre de esa niña, yo le pediría al doctor que por favor hiciera un análisis muy cuidadoso de la salud de la niña de 10 años, si el cuerpo físicamente puede hacer esto o no, si puede cargar con un bebé y lograr el embarazo. Esa es una buena pregunta. No lo sé, simplemente que me parece que es muy joven y Sí, amén. parece en mi mente algo imposible. Pero tal vez la niña se había desarrollado un poco antes, no sé, algunas niñas se desarrollan más rápido que otras, pero debemos tomar la posición de que el aborto es asesinato. Y la única manera de poder justificarlo es si se puede salvarle la vida a la niña. Eso sería mi dirección. La niña, La vida La de la la madre. niña, madre, sí. sí. Bien, ¿alguien más? Bueno, Porque yo estaría de acuerdo con el doctor Gray y una vez más yo creo que si hay otra vida en peligro, entonces tenemos que ver todo de cerca. Yo no sé cómo medir todo lo que está involucrado en la situación y el dolor, el sufrimiento que la gente, un bueno, doctor sufre, ¿verdad? debe de investigar, ¿no? Investigar si la niña puede llevar a cabo ese embarazo. Correcto, exactamente. Y yo creo que eso sería la primera pregunta. Pero la mayoría de abortos no tienen nada que ver con No, eso. no, claro, no. Sí, siendo un caso terrible, extremo y lamentable, pero los que abogan por el aborto toman este caso y tratan de justificarlo a una Y eso es lo que amplia están gama y haciendo. es lo que están tratando de hacer, sí. Yo solía escuchar un programa radial cuando estaba en el trabajo y Ron Paul era entrevistado mucho en este programa. Yo estaba trabajando en el sur de Texas. Ron Paul, el ex senador, él era un ginecólogo en Lake Jackson, Texas, 38 años, y él dijo que en 38 años de practicar como un ginecólogo nunca tuvo que hacer un aborto para salvarle Sí, la vida a una pocas veces madre, sucede. que era extremadamente raro. Este incidente en particular es algo tan terrible, terrible. Uno tendría que utilizar sabiduría como estos caballeros lo han dicho, consultar a los doctores
y ver si esto pudiera ser algo que pudiera lograrse y hacerse de una manera saludable. La mayoría de las veces cuando están hablando de la salud de la madre, están hablando de la salud emocional de la madre, no la salud física. Y alguien que no quiere el niño, Bueno, eso se aplica a cualquier mujer, no importa la edad que tenga. correcto. Sí. Pero usted puede llamarle lo que usted quiere llamarle. El aborto se ha convertido otra forma de control de la natalidad. Esa es la realidad, yo Y hay pienso. un gran empuje también. Mire, una versión de las redes sociales, la que Elon Musk estaba tratando de comprar Twitter. Twitter simplemente no es un buen lugar para las redes sociales en lo absoluto, pero en Twitter utilizan el signo de gato que le llaman hashtag. Con el hashtag uno escribe algo y eso se convierte en una tendencia. La gente puede ver los diferentes estatus de cierto tema en particular y hace poco tenían varias veces, tenían otra vez el hashtag, decía, den alarido a su aborto. Mujeres que estaban proclamando, dando su testimonio de cómo ellos abortaron a la edad de 19 cuando estaban en la universidad y cuán maravilloso fue porque les permitió a ellas terminar sus estudios y les permitió decidir después si tenían hijos o no y todo ese tipo de cosas. Lo utilizan como anticonceptivos. Entonces, toda esta gente dice que el aborto o que nadie quiere tener abortos, solamente tienen que estar ahí para estas circunstancias extremas. Entonces ellos dicen cosas como hay que celebrar el aborto y quieren normalizarlo. Y yo hasta, bueno, durante esta decisión vi a supuestos ministros del Evangelio defender el pensamiento, condenando la decisión, diciendo que, bueno, todo tipo de argumentos tergiversados de la libertad y el libre albedrío, y no podía creer. No iglesias fundamentalistas. No iglesias fundamentales, pero habían muchos pastores fundamentales que escogieron quedarse callados en esta situación y escogieron decir cómo ellos querían advertirle a la gente que estaba celebrando esto, diciendo que debemos ser sensibles a los sentimientos de todos y diferentes tipos de cosas. Ese es el tipo de mentalidad moderna que muchos pastores tienen. Bueno, esta es una buena victoria, pero hay que ser sensibles a otros. Y yo dije, bueno, yo compartí una gráfica que decía, la vida gana. Y yo sé que esta decisión no, bueno, es un comienzo, es un buen comienzo. Sé que no prohíbe el aborto en el país, pero solo por esa Claro, sí. gráfica que compartí, muchas reacciones en las redes La vida sociales. gana. La vida gana. Esa fue mi declaración, pero muchos ministros prominentes no querían decir nada acerca del asunto. Sentían como que no podían, si hablaban de una manera u otra, iban a perder a gente o lo que sea en la iglesia. Simplemente es algo indicativo de la mentalidad de hoy en día. Bueno, nuestra posición no es Correcto. maltratar a las personas o asegurar los fondos. La posición Así nuestra es es. predicar el evangelio. ¿Y usted quería decir algo? Bueno, No le quise interrumpir, adelante. no se preocupe. Todo el tema del aborto es un tema muy sensible y yo tengo a un hermano que de hecho cree en el aborto, en el sentido de que él lo acepta. Disculpe, ¿cómo? Sí, aunque yo discuto con él, ¿Es cristiano? él dice que lo es. ¿Va a la iglesia? ¿Es predicador? No. Jamás ha sido un ministro, solamente un miembro muy activo. Ha estado en la iglesia bautista y en una iglesia de Wesley, pero no lo he podido convencer con esta decisión reciente. No entiendo cómo la gente tiene que comprender dónde comienza la vida. Así es. ¿Dónde comienza la vida? Y algunas personas dicen, bueno, la ley del palpitar y otras cosas, pero la vida comienza en la concepción Así y es. debemos estar en contra del aborto. Mi madre tuvo 14 hijos y ella tuvo 10. La primera esposa de mi padre tuvo 4 y después mi madre tuvo 10. Y yo fui el 10º de esos 14. ¿Qué tal si hubieran decidido abortar a todos los bebés después del 7º o 10º?
algunos de mis hermanos y hermanas no estarían aquí, pero gracias a Dios que mis padres no creían Estoy en eso. tratando de recordar la señora que cantaba para Billy Graham durante muchos años. ¿Recuerdan su nombre? Y bueno, ella nació en un hogar de extrema pobreza. Ella era la número 12, 11 o 12 en esa familia. Y lo que le hubiesen dicho en ese momento, hoy en día sería aborte. No necesita más hijos. Ethel Ethel Waters. Waters. Pero realmente si ella hubiese sido abortada a un mes, a 2 meses de ese embarazo, hubiese sido Ethel Waters que hubiese sido abortada. Wow. Y eso es algo muy poderoso. Hubiese sido Ethel Waters quien hubiese sido abortada, quien terminó bendiciendo a millones alrededor del mundo con sus alabanzas. ¿Ha escuchado la historia de James Robertson? Su madre quedó embarazada después de una violación, pero su madre no abortó al bebé y el bebé se convirtió en James Robinson. Conozco, una señora me hizo una pregunta recientemente. ¿Qué tal si hay otra nacionalidad que embaraza a una mujer? ¿No es eso lugar para un aborto? Bíblicamente, no, no de ninguna manera. Ese niño o niña, sea que sea blanco, amarillo, rojo, verde, sigue siendo un ser humano. Y no puedo estar de acuerdo con ningún tipo de aborto solamente para salvar la vida de la madre, que pocas veces, casi nunca sucede, como hemos dicho ya acá. Pero sé que las decisiones que la Corte Suprema tomó no lo abarca todo, pero sí es un comienzo. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Entiendo que hay estados que dicen vamos a pagar para que vengan a este estado y practiquen el aborto y esas cosas absurdas, pero un hijo de Dios tiene la obligación a la palabra de Dios. Absolutamente. Amén. Ya volvemos, así que no se muevan. Estamos de vuelta. ¿Uno de ustedes tenía algo que decir? Bueno, hemos estado hablando del aborto y yo realmente no quería hablar de eso, pero quiero regresar a la escritura en Romanos capítulo 4, donde habla de la muerte de Cristo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y quiero decir que cuando estudiamos todos estos versículos, la pregunta que yo hice en un programa anterior es ¿por qué encontró Dios necesario tener que entregar a su hijo por esta causa? Y yo conozco la respuesta, ¿verdad? Pero miren, cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo como historia, toda esta situación del Antiguo Testamento de los sacrificios de sangre, y uno comienza desde el huerto del Edén, donde Adán y Eva necesitaron esas pieles, matar a ese animal para cubrir su cuerpo. Y después en el Antiguo Testamento, y ahora aquí estamos en el Nuevo Testamento. Y Pablo está escribiendo de que el único Hijo de Dios tuvo que ser entregado. Bueno, eso para mí es gigantesco, es terrible, es maravilloso e increíble que el Hijo del Dios Todopoderoso tuvo que ser entregado a la muerte por Bueno, nuestros así pecados. de malo es el pecado. Pero esa es la respuesta. Así es como Dios, esa es la única manera de tratar con Si el usted pecado. quiere saber lo malo que es el pecado, vea lo que costó para resolver el pecado, que fue la cruz del Y Calvario. esa es la respuesta, y yo quería enfatizarlo. El mundo tiene que entenderlo. Dios quiere ayudarle a la gente a ser libre del pecado y la única manera es a través de Cristo. La iglesia necesita entender eso también. Absolutamente. He pensado muy recientemente varias veces sobre la palabra preparación. Y mientras estamos leyendo este versículo 25, y la palabra entregado, pensando en la preparación que antes del fundamento del mundo, Él Sí. estableció un plan para vencer la pregunta del pecado. Pensamos sobre el hecho de que Dios encarece su amor porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
la cooperación de Cristo. Para esta causa yo vine al mundo. El jardín de Getsemaní, yo pienso, el dolor físico que él pasó fue terrible. Quiero decir, agudísimo. Y yo creo que aún había más que eso. Claro, Y eso claro. fue la separación de su padre. Mi Dios, Muy porque bien. es increíble que él estaba dispuesto a pasar todo eso por mí. Así es. Exactamente. Yo estaba pensando bueno, hace un par de días estábamos hablando de la obra penal sustitutiva, de la manera como Cristo pagó la pena por la ira de Dios, la pena por el pecado. ¿No tendríamos nosotros, para tener un buen entendimiento de la expiación y de esta imputación que hemos experimentado, no tendríamos que tener un buen entendimiento de la teología trinitaria, de la Trinidad, que Dios, porque Jesús es Dios, que Dios tomó sobre sí mismo nuestro pecado, la pena por nuestro pecado en su propio plan? Bueno, de eso se trata la encarnación. De eso se trata. Y yo creo que muchos pastores, hablando en generalidades, no tienen un buen comprendimiento de la teología trinitaria, de la Trinidad, de la relación que existe y que Dios, como dijimos, Él dio a su Hijo unigénito, pero Él mismo, Él fue dado como la pena del pecado para satisfacer su propia justicia, porque Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de misericordia y gracia, pero también es un Dios de justicia. Entonces, Él no requería que pagáramos nosotros esa pena. Nadie más podía ser suficiente pago. Pedro dijo que la cruz estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así es. Estamos hablando de algo que no fue una casualidad, que simplemente sucedió, Amén. sino que tanto tiempo atrás, desde antes de la fundación del Sí. mundo, realmente... Usted lo escribió en su libro, que la cruz es la doctrina más antigua de Así la es, Escritura. así es. Y es verdad, está en Pedro y es a lo que se refiere usted, que es la doctrina más antigua de la Yo creo Escritura. que D.L. sí. Moody creo que dijo que era el cordón escarlata en toda la Biblia. Así es. El énfasis en el Calvario y la cruz. Exactamente. ¿Iba a decir algo? No, disculpe, estaba solo escuchando. Mire, yo quería mencionar eso en este pasaje. Pensé en esto, pero usted tiene que entender que hay mucha enseñanza falsa de la Trinidad y la relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para poder entender esta expiación sustitutiva, uno tiene que entender... Bueno, he visto eso, pero yo pensaba que básicamente eran solamente las personas de la unicidad. Estamos teniendo problemas con eso en las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, Bueno, yo bautista. creo que la gente no siempre enfatiza, y este simplemente soy yo en mi observación, no creo que la gente enfatice el hecho de que Jesús era Dios. Creo que aceptamos eso, que todo el mundo piensa eso, pero necesitamos enseñarlo también, Pero ¿me enfatizarlo. quieres decir que hay una buena cantidad que no creen que Bueno, Jesús... yo sé que hay personas en el movimiento de la palabra de fe, por ejemplo, que creen que Jesús no nació siendo Dios, no nació divino, que Él evolucionó a su divinidad, que Él con el tiempo fue adoptado. A esto se le llama adopcionismo. Y esto, Nunca había sí, escuchado eso. el adopcionismo enseña que Jesús evolucionó a su divinidad en vez de nacer siendo divino, y muchos predicadores de la palabra de fe han dicho que de la misma manera como Él evolucionó o creció, nosotros también podemos hacer lo mismo. Ustedes y yo podemos No, ser divinos de la no, misma no, Pero no. ¿qué manera. hacen cuando él se despojó en Filipenses 2? Eso es lo que pasa. Sí. Miren, en las primeras partes de los evangelios, en los primeros versículos, se refiere a Él como el Cristo, el ungido. Ujú. Cuando a Él se le refiere como el Cristo en el Evangelio de Lucas, no es algo en lo que Él evolucionó. Quiero enfatizar que Cristo nació divino, Él nació siendo el Hijo de Dios. Yo sé que eso parece bastante básico para la gente, pero yo creo que hay mucha confusión cuando se trata de la Trinidad y de la doctrina de la Trinidad, y tratar de explicárselo a la gente. Yo tengo un amigo
Él ya partió con el Señor, pero toda su disertación doctoral la condujo en la teología trinitaria. Y mucho, bueno, es difícil leerlo, pero es muy interesante para mí. Es difícil seguirlo a veces, pero es muy importante notar que para poder entender realmente la expiación, uno tiene que entender la relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo pienso que parte de eso sería la dificultad de entender de que Él era totalmente divino y totalmente humano. Eso es más allá de Sí, nuestra correcto. comprensión. Eso es Sí. gran parte de eso. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Así es. Él no era mitad No hombre era y mitad mitad y Dios. mitad, y la gente no puede comprender eso. Sí. Teológicamente uno tiene que creerlo para poder, porque si no era completamente Dios, no hubiera podido ser suficiente como sacrificio. Muy bien, Ujú. vamos a explicar la palabra justificación. Es una de las palabras más importantes en toda la palabra de Dios. Y vamos a explicar lo que es la justificación y lo importante y también cómo afecta al individuo, lo que significa para usted y para mí y toda la humanidad. Bueno, justificar significa traer a una persona a un estado en particular. En este caso, la justificación es un decreto legal que solo Dios puede hacer basándose en la fe de la persona en Cristo, en cuanto a su inocencia relativamente al pecado. Entonces, el decreto o declaración legal de Dios de la inocencia del hombre basándose en fe en Cristo, nada más. Eso es justificación en la Biblia. Pero ¿no crees también que la justificación ante los ojos de Dios hace a la persona perfecta? Sí, claro, sí. amén. Dios no puede tolerar el Correcto, pecado. correcto. Él no puede albergar el pecado, Así no puede es. aceptar el pecado. Exacto. Esta es la razón por qué la justificación tiene que entenderse por el creyente. Tiene que ser aceptado, no debe entrar a una condición salvo, siempre salvo o ideología, sino que también debe ayudarle al creyente a entender que antes de que Dios pueda presentar la santificación al creyente, tenemos que entender la justificación, lo cual significa esto, que Dios ha provisto para nosotros que no somos perfectos, un medio para tener relación con un Dios perfecto. La justificación nos suple con eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y eso no se detiene después de ser salvos. Entonces, cuando Pablo presenta la justificación en el capítulo 3, él dice que todos han pecado y todos están destituidos. Presente activo indicativo, un evento continuo, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo va a tener Dios una relación con un pueblo que constantemente está A través de destituido? su Hijo Jesucristo y la fe del hombre en su Hijo Jesucristo. Lo cual provee la justificación. Entonces la justificación Sí. no es con el propósito de permitirme a mí vivir en pecado. Me permite a mí mantener una relación con Dios a pesar de mi pecado. Creo que este capítulo, Pablo muestra que Abraham, siendo justificado por la fe en el Antiguo Testamento, y lo que él está enseñando no contradice el Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de lo que es la justificación. Cuando nuestra fe está en la cruz, Cristo y el crucificado, esto muestra lo que, y bueno, él va a entrar a detalle en el siguiente capítulo, en el Así capítulo es, 5, así qué es. significa ser justificado por la fe. Muy bien. Pero realmente eso es lo que hace a la persona nacer de nuevo. Correcto, sí, así es. Amén. Esto es salvación. Sí. La justificación provee esa posición legal que debemos tener para tener una relación con Dios. Quiero continuar en la próxima programación hablando sobre lo que toma ser justificado, cómo la persona es justificada, y vamos a tratar con eso y el significado de la palabra, así que no se lo pierda, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.